Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vigo Vigo TV. Como siempre también digo, la conversación teatral es nuestro problema, en nuestra obsesión, en nuestro disfrute. Y ahora lo vamos a relacionar con la naturaleza, literalmente con la naturaleza. De ahí viene el título de la obra sobre la cual vamos a conversar. Fíjense ustedes, los creadores de esta obra citan una frase de un pensador francés, un filósofo francés, que dice: un árbol es tiempo hecho visible. Un árbol es tiempo hecho visible. Es decir, me da la impresión, eso lo vamos a conversar, que tiene que ver directamente con la vida de todos los seres humanos. Sobre esta obra, ya tenemos los invitados junto a nosotros, los presento en un par de segundos. Vamos a hablar de la obra Árboles. Estamos detrás de las máscaras en Vigo Vigo TV, Radio Vigo Vigo, biobigochile.cl. Vamos a conversar sobre la obra Árboles. Dice, el título real es Árbol, paréntesis, ES, es decir, para hablar de la pluralidad. Por eso hablamos también de bosque. Yo pienso que son árboles que defienden este bosque y todos los bosques. Estamos aquí con nuestros invitados, dos integrantes de la compañía Organismo Teatro. Los presento de inmediato. Valentina Soto, actriz, y a su lado Emerson Velázquez, el director de la compañía Organismo Teatro. Me suena que esto también está, sin pensarlo ustedes, seguramente lo pensaron desde mucho antes, está contemplado la defensa de la naturaleza y de los bosques, por supuesto, también, y de los árboles, por consiguiente, en la nueva Constitución. Me parece interesante esa aproximación que de alguna forma el espectador va a hacer cuando asista a una función de árboles. ¿Te parece eso, Emerson? Sí, de todas maneras, yo creo que estamos en un momento muy importante en tanto de defensa medioambiental, ¿no? Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Leopoldo, muchas gracias Radio Vigo Vigo por abrir estos espacios tan necesarios. No rogar. Sí, muy agradecido. No, con gusto, por abrir estos espacios tan importantes para la difusión de la cultura. Y sí, efectivamente, porque estamos en un momento muy importante para la defensa del medio ambiente y por sobre todo para la defensa de los árboles, ¿no? Los árboles, como tú bien decías, son patrimonio histórico de las sociedades. Ahí tú puedes ver el tiempo, ¿no? Hay árboles de más de 2000 años incluso. Entonces, lamentablemente están desapareciendo poco a poco de nuestro entorno. Empiezan a brotar guetos verticales más que árboles. Entonces, es un tema muy importante, muy contingente. Chile es un país de árboles. Recordemos que desde el 1974 al 2012 fue uno de los periodos más violentos de deforestación nativa en plena dictadura. O sea, al mismo tiempo que violentamente estaban desapareciendo cuerpos, también estaban desapareciendo árboles de nuestro país. Eso fue con la reforestación del pino y el eucalipto en el sur. Entonces, Chile tiene un tema con los árboles. Paradójicamente, la comuna del bosque, como ahí menciona, árboles que defienden el bosque, también podríamos decir que árboles también defiende la comuna del bosque en el sentido de que el bosque, paradójicamente, es una de las comunas con menos árboles de la región metropolitana. Entonces hay mucho tema en torno como al concepto y al ser vivo que significa el árbol. Y a la importancia. Ahora, sí, a mí me da la impresión, y gente de algunos otros países me han comentado que les llama la atención, que a mí también me llama la atención, de que en Santiago por lo menos uno ve bastante árbol en las calles, ¿cierto? A veces están mejor cuidados, otras veces están medio secos, en fin, pero en general hay una población arbórea importante. ¿Te parece? ¿Coincides conmigo, Valentina, en ese sentido? Sí, por supuesto que sí.
De hecho, existe el último árbol de la Alameda, ¿no? ¿En qué último estación álamo, del metro está? al frente de la Universidad de Chile. Está el último álamo de la Alameda. En estos momentos está sin hojitas y está enfermo, es de hoja caduca, digamos. Exacto. Sí, pero está súper enfermo. Está protegido, me parece, si no me equivoco. No está protegido. Ya. De hecho, tiene muy pocos cuidados. Los curas franciscanos tienen algunos troncos incluso secos de algunos álamos ahí en la iglesia de San Francisco, pero ese es el único álamo que queda vivo en la, Claro, mucha en la gente Alameda. no sabe que Alameda viene justamente de eso. De álamo. Sí. De álamo, Exacto. de bosque, digamos, de una avenida sembrada con, Sí, y con un bosque, un pequeño bosque urbano ahí de... De hecho, con la compañía en un momento nos preguntamos en qué momento esa Alameda dejó de mirar a sus álamos. Y Ahora desde pasamos de largo, claro, nomás. Desde ahí nace la pregunta también, como desde ese no saber qué tan fracturada está nuestra relación de las personas que vivimos en esta ciudad con los árboles propiamente tal. Pasamos por ellos, al lado de ellos todos los días y no tenemos tan en cuenta su presencia. Están muertos, están enfermos. Sí, po. Queda ya el último, entonces... Y cada cierto tiempo, cuando hay temporales de viento y de lluvia, nos falta un árbol que se cae por ahí sobre los cabros y las casas y todo eso. Exacto. Mira, una de las cosas que me llama la atención y que creo yo que cuesta entenderlo para mucha gente, incluso para uno que valora el paisaje arbóreo, que son seres vivos, igual que los animales. Se dice seres sintientes, o sea, son capaces de sentir. Hay gente que dice, un perro, un animal de cuatro patas, digamos, al ser golpeado puede sentir dolor, pero no sufrir. Hay diferencia filosófica y media extraña de repente. Bueno, pero los seres vivos existen, no solamente como el ser humano, como expresión de eso. Como humano, claro. ¿Sí? Sí. Efectivamente, y ese es el ejercicio de la obra Árboles precisamente, especular acerca de la vida de dos árboles, en este caso, o un árbol. La obra se llama Árboles porque comienza narrando Valentina al inicio del cuento. Es un cuento cantado y narrado, que mezcla narración oral y canto. Cuenta la historia de dos árboles, que comparten una misma raíz. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de árbol que en un momento son separados, son desraizados del lugar donde han vivido por mucho tiempo, y uno cae al extremo de una ciudad y el otro cae al otro extremo de otra gran ciudad. Entonces luchan incansablemente durante el transcurso de todo el cuento por encontrarse. Exacto. Y ahí parte el ejercicio especulativo, de preguntarnos acerca de esas carencias, de los deseos, del deseo de encontrarse, y de especular en la vida de dos árboles. ¿Qué es lo que sienten? ¿Podría un árbol llegar a llorar? ¿Podría un árbol llegar a sentir cosas por la necesidad del otro? Ahí empieza el ejercicio filosófico de la obra. Yo conozco casos, a lo mejor los recuerdo en el transcurso de la conversación. ¿Sí? En el sur, en la zona de Aysén, de la región de Aysén, nos mostraron estos árboles gigantescos que había en una zona que estaba todavía con árboles nativos. Estos tres están protegiendo a ese, que se empezó a inclinar, y el hombre no es progresista desde el punto de vista político e ideológico, pero se da cuenta de que tiene ese entorno y que él cree, está absolutamente seguro que los otros árboles, porque no estaban ahí, fueron acercándose y girando un poco hacia el que estaba por caerse, y se ha mantenido, lo mostraba en ese momento. Pero hay otra cosa ahí. Normalmente cuando hay incendios en los bosques, estamos en el caso de la deforestación ahí en la Amazonas, pero también los incendios nuestros acá, ¿cierto? Actualmente hay un incendio grande no sé si en Estados Unidos, en Portugal otra vez, en fin. Pero al mismo tiempo son reservas también de la vida, se necesitan para vivir el ser humano. ¿Abordan también ese aspecto? Abordamos como los vínculos que establecen, claro, efectivamente, como los árboles, esta gran red neuronal que reside abajo en el sotobosque, esta capacidad que tienen los árboles, ¿no?, de prestarse ayuda, de prestarse apoyo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de eso también, el árbol madre que puede estar a 2 kilómetros de ese bosque se da cuenta a través de este sistema de redes neuronales que el árbol del otro extremo, a 2 kilómetros de distancia, también necesita ayuda. Entonces funcionan como un enjambre muy comunitario. Entonces la obra también presenta aquello, la posibilidad también de pensar una vida en comunidad también,
¿no? El árbol, como diría, parafraseando a Buda Gautama, ofrece sombra a quienes van a cortarlo incluso. Es un ser tan noble que ofrece sombra a quienes van a cortarlo. Entonces, pensar en los árboles también es hablar de nosotros mismos, po. Estamos muy vinculados a los árboles aunque no creamos. Nuestros parientes más cercanos, los monos, viven arriba de los árboles. Lo más probable es quizás que nosotros también habitábamos arriba de los árboles antiguamente. O sea, podría haber algo en nuestra complexión física que aún nos recuerde que fuimos seres arborícolas quizás en algún momento. ¿En qué momento bajamos de las copas de los árboles y los convertimos en fogatas y empezamos a convertirlos en fogatas? Y en la cultura popular hay un vínculo directo con el ser humano, el árbol y el ser humano, desde En la muchas mítica, culturas, el mítico efectivamente. Tarzán. Claro, ¿Cierto? exacto. Entonces, Efectivamente. es interesante esa analogía porque también la obra levanta ese tipo de preguntas, como si los árboles son capaces de sentir efectivamente como los seres humanos y cómo interactúan en relación a la ciudad, en relación a los autos, a la vida cotidiana. Cómo se entrelazan esos dos mundos que parecen tan fracturados, pero que en el fondo pueden asemejarse muchísimo. Sí, po. Claro. Gran parte de las culturas giran en torno al árbol. La cosmovisión mapuche con la araucaria, en el norte con el tamarugo. En el 2018, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, fue declarada la araucaria del tipo araucana en peligro de extinción. Entonces, es súper importante, pues, es súper importante porque de alguna u otra manera también es destruir la cosmovisión y la cultura de un pueblo, las raíces literalmente de un pueblo. Entonces estamos partiendo incluso en la pregunta inicial que nos hiciste, estamos en un momento preciso para abrir diálogo en torno a los árboles de nuestra sociedad, creemos nosotros. Sí. ¿Los árboles tienen sexo? ¿Son masculino, femenino? Hay árboles que... ¿Sí? Hay una parte que cantamos, que es la primavera, Sí. que la canta la Vale. que dice, sí. hay árboles cuyas flores son todas femeninas, hay otros árboles cuyas flores son todas masculinas, y hay otros árboles cuyas flores son hermafroditas y femeninas, y otros cuyas hojas, ramas, raíces son hermafroditas y masculinas. Entonces hay toda una característica de los árboles que no los encasilla solamente en un solo género, digamos. Claro. Sí, y ellos, así como los pajaritos y el viento, poliniza las flores, ¿cierto? Y se polinizan a sí mismos. O sea, Claro, puede haber una misma flor Claro. que se polinice a sí misma. Es como se hacen el amor a sí mismos, por decirlo así. Sí, Sí. sí. Entonces la flor masculina poliniza la flor del mismo árbol que es femenina y así van dialogando entre ramas y ramas. Hay árboles gigantes y árboles normales, de los que uno conoce, de 6, 7 metros, ¿cierto? Yo he visto ahí. Sí, las secuoyas pero en también- Estados Unidos son tremendas, Claro. son enormes. Sí. El haya, el hiperión también son árboles, pero tremendos, así, de más de 2000 años incluso. ¿Cómo se llama este árbol japonés que es chiquitito como enano? Ah, los Bonsái. bonsái. ¿Sí? Sí, ¿qué opinas de los bonsái? Igual es un ejercicio bien así como de... Es violento igual como el proceso, ¿no? Sí, o sea, en el fondo son manipulación Efectivamente, sí, sí. genética. ¿Sí? ¿Qué piensan de eso? Uy. Ustedes? El bonsái. ¿Sí? Uy, qué difícil, porque también es parte de una cultura de un pueblo, el proceso de construcción del bonsái. Tiene una filosofía muy profunda, pero igual, a mí me parece que igual es un ejercicio bien como de, no sé, pues de cortarte las manos, las ramas, no sé. Es No, triste igual, ¿no? Con el bosque hay imágenes de todo tipo y recuerdo un episodio del Señor de los Anillos cuando los bosques con alfalfa, tienen un nombre. talfas a la cabeza enfrenta a los orcos. Vamos a seguir conversando con esto y por supuesto sobre la puesta en escena, el montaje de usted a partir de este tema tan reinteresante, pero luego de una breve pausa. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde.
Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos y volvemos a Detrás de las Máscaras, aquí en Bio Bio TV, conversando con la compañía Organismo Teatro. Estamos con Emerson Velázquez, su director, Valentina Soto, una de sus integrantes, sobre la obra Árboles, evidentemente una especie de la naturaleza, un ser de naturaleza tremendamente vinculado con la vida personal y colectiva del ser humano. Subamos al escenario, subamos los árboles al escenario. Va a costar un poco, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Hay bosques de todo tipo, yo algunos conozco, poco, porque de tantos que existen en Chile. Algunos son bien hirsutos, son difíciles de penetrar, difíciles de conocer en detalle. Otros se han abierto algunos caminos para que uno vaya como turista recorriendo, son preciosos también, cuando están bien cuidados. ¿Qué tipo de puesta en escena, de montaje usted? ¿Es un montaje así laberíntico, los árboles apiñados, grandes masas de árboles individuales? Bueno, algo dijiste que hay dos protagonistas ahí. Lo colectivo no inhibe lo personal, lo individual, evidentemente. Exacto. Sí, claro, para nosotros fue un desafío súper grande, como tú bien dices, de qué manera metemos a los árboles en la escena, pues, en el teatro, adentro. Y nos pareció que quizás la mejor forma era evocarlos, especular en aquellos, ¿no? Entonces hacerlo aparecer a través del pensamiento y en consecuencia a través de la música. ¿Y por qué la música? Porque creemos que la música, como es un ejercicio especulativo, es decir, siempre nos preguntamos cómo llegaría a sentir un árbol, nos pareció que la música abre territorios en el inconsciente humano súper profundos. La música como que nos lleva a territorios súper descontrolados y poco racionales, por decirlo así. Entonces, como que la música de alguna manera nos ayuda mucho a poder componer aquel universo que tiene que ver con la especulación propiamente tal. Y ahí tomamos la decisión de convertir este gran cuento, porque un cuento para nada hermético, un cuento súper cercano, la gente se va a llevar una experiencia súper cercana, es una historia súper que tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace súper claro. No es un ejercicio de experimentación, que sí lo fue obviamente, pero al convertirse en puesta en escena, es una puesta en escena súper cercana, que el público se siente completamente identificado. Y ahí tomamos la decisión de convertir este cuento en un concierto teatral, pues, en un concierto teatral dividido en 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, de carácter rapsódico, o sea, mezcla distintos estilos también sonoros y musicales. Y que son 4 etapas también, sí, que vive la naturaleza. Entonces esas 4 etapas vienen a encerrar o englobar, una gran canción, un gran canto a lo arbóreo. Ya. ¿Qué tipo de canto o de música, qué ritmo, cómo es más o menos? Bueno, al ser rapsódico tiene 1.000.000 de estilos diferentes musicales, y hay un juego importante con la experimentación de la palabra musicalizada, del sonido, del ritmo que tiene la palabra, de las vocales, las consonantes, de cómo se acentúa la palabra. Hay un juego ahí importante. Pero se canta. Claro. Se vocaliza, digamos, si hay... ¿Sí? Por ejemplo, más o menos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo... No lo sé. No quisiera spoilear. Bueno. No quisiera spoilear, pero sí hay un juego interesante ahí, pues, con cómo varía la palabra desde lo cantado a lo hablado, y después paso de lo hablado a lo cantado. Va cantando y después cómo se va combinando. Y viceversa. Sí, y cómo la misma palabra también se empieza a deconstruir, igual se empieza a transformar, por ejemplo, un texto,
por ejemplo, en el invierno se empieza a deconstruir y a convertir en un gran enjambre de gotas cayendo, y en un momento estás en una tormenta y después de esa tormenta sale el sol y aparece de nuevo la textualidad, como que es un ejercicio súper lindo de inmersión sonora. Po. El público llega al teatro a ser parte de una experiencia sonoro-visual, porque aparte, por otra parte, se mezclan dos mundos, el universo propiamente musical y por otro lado el universo visual. Es decir, mezcla también la narración oral y la música con el teatro de objetos. Entonces también es una obra súper plástica. Esa música es casi como un gran videoclip, por decirlo así también. Entonces se mezcla mucho como con la visualidad, como con eso que tiene que ver con la experiencia sonoro-visual. Claro. La compañía, el elenco de la compañía Organismo Teatro, además de Valentina Soto aquí presente, la integran Nelson Castro, Rafael Pastene y Mical Romero. Romero, exacto. Así es. ¿Tú estás permanentemente en escena? Exacto. Como... Yo en esta obra Árboles cumplo la función de cantactriz, es decir, yo te canto y te cuento la historia. Ya. Exacto. ¿Usa el vestuario especial? Exacto, sí. Sí, es muy lindo el vestuario hecho por nuestra diseñadora Daniela Espinosa, que trabajamos en la materialidad del jeans, de la tela de jeans, y logró cosas muy lindas con el vestuario, así que chapó también para la la composición Dani. musical, Valentina Soto y Rafael Pastene. Exacto, Rafael desde la música propiamente tal y los elementos tecnológicos que pueden aportar a que la música se transforme, el sonido, etc. ¿Está grabada la música? Sí. ¿O en vivo? No, en vivo. Mitad. Ya. Hay cosas que son grabadas y otras cosas que están tocadas en vivo. Sí. Y yo desde la composición musical, pero más sonoro vocal, melódica. Ya. Eso fue bonito porque... Vas cambiando, Exacto. de repente eres soprano, de repente, ¿no? ¿Así? Exacto, sí, de repente más contralto, ¿Sí? dependiendo del momento también de la obra. De las texturas que también el texto y su contenido vayan proponiendo, como que desde ahí también existe una modificación en la manera de contar esta historia. Registros audiovisuales de Alejandro Chaparro. Sí, Exacto. el Alejandro Chaparro. Ahora, una de las funciones más extraordinarias que tienen, bueno, si uno mira algunas cosas a partir de las obras que ha hecho Manuel Infante con su compañía, Sí. una de las funciones, o sea, no son 5 sentidos, ni 6, ni 10, no, son como 100 sentidos que tienen los árboles, pero uno que me llama especialmente la atención es la fotosíntesis. ¿Cómo manifiesta la fotosíntesis en escena, que es una función pero extraordinaria? Es decir, cómo es capaz de transformar la luz en otra cosa. Bueno, todas esas cosas Sí, es increíble. El trabajo de la Manuela es un trabajo alucinante. Y también mezcla, bueno, ella es filósofa, trabaja con la filosofía, entonces llega a lugares súper inexplorados del... No, pero ustedes también, hay una reflexión teórica interesante en ese plano. Sí, y es precisamente, yo creo que la Manuela Infante también fue un referente de trabajo al inicio también de este proceso, porque también toma filósofos como Michael Marder, Stefano Mancuso también, que neurobiólogos vegetales que generan muchos avances también en el entendimiento de la vida vegetal, entonces también a nosotros nos sirvió mucho de inspiración en el proceso creativo. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que podría desaparecer el mundo arbóreo? Yo creo que no, ¿eh? O sea, va a haber una capacidad... Es buena pregunta esa, ¿sí? Es muy buena pregunta. Yo lo que sabemos es lo que sucede actualmente, que el bosque nativo en Chile está desapareciendo, literalmente. O sea, en un tiempo más... No es comercial. En un tiempo más, claro, lo único que va a existir son las áreas nacionales protegidas actualmente. Y todo el otro bosque nativo, que es bosque de comunidades mapuche, de en otro tipo de territorios, va a desaparecer completamente si seguimos dentro de la misma tónica. Va a estar completamente forestado con desiertos verdes, que le llaman, que es solo monocultivo de pino o eucalipto. Entonces, en ese proceso estamos ahora, que es un proceso súper crítico y súper violento también para los pueblos y para las comunidades. Exacto. Que el bosque nativo está desapareciendo. Y de hecho también quisimos plantear la obra desde ese lugar, desde un lugar un poco más apocalíptico, como si ya los árboles hubiesen desaparecido, sí, y los que estamos en escena somos los seres que han logrado rescatar la última muestra de hoja del último árbol que quedó en el mundo. Sí, porque también queremos
no sé si es interesante plantearlo desde ahí, como si ya no quedaran árboles y cómo podemos volver a traerlos a la vida a través de este cuento musicalizado. Aunque Valentina no quiso mostrarnos un poco de No quiso mostrarnos capacidades nada. vocales, cómo funciona su garganta. Bueno, pero vamos a tener ocasión de verlo porque esta obra se está presentando, empieza a presentarse Así es. el 4. Sí, el 4 de 4, agosto, o sea, mañana. mañana jueves, Mañana. vamos a estar 4, 5, 6 y 7 a las 19 horas en Sala Taller Siglo XX, que Mañana es... es jueves. Mañana Oye, es jueves. Mañana es jueves. Mañana. Sí. Ernesto Pinto Lagarrigue 191, en pleno barrio Bellavista a las 19 horas. La sala está rica, hay una cafetería, está aclimatada, entonces no van Hay a pasar exposiciones frío. permanentes. Hay una exposición de arte, Sí, de exactamente. arte. Efectivamente, permanente. entonces es un rico panorama también para la familia. La obra es a partir de los 6 años de edad, edad recomendada, así que están cordialmente invitados también los niños, niñas, niñes, también a visitarnos, ¿cómo no? También es la reflexión en torno a los árboles es una reflexión comunitaria, en conjunta, transversal para todas las edades también. Sí. Emerson Velázquez, Valentina Soto, un agrado haber conversado con ustedes. Hoy día vamos a ir a ver, mañana vamos a ir a ver la Maravilloso. obra. Me suena realmente valioso, no solamente interesante, sino que solamente, muy valiosa el punto de vista, precisamente como decías tú, en un momento histórico en que es absolutamente indispensable la protección del planeta en general y del desastre que se está produciendo a nivel natural por lo de siempre y por los mismos de siempre, es decir, por la búsqueda fácil, en cierta medida, de la ganancia y del comercio. Que les vaya, pero súper bien. Igualmente, Muchas muchas gracias, gracias. Leopoldo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un gusto estar Sí. aquí con ustedes. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Vivo Vivo TV. Y vaya al teatro.